noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Hoy en nuestro noveno día de Congreso Internacional de Psicología Online 2020, hoy invitarlos a que se pongan cómodos, a que se comparta este video la mayor cantidad de veces posible para que muchas personas puedan acceder a este conocimiento que estamos llevando de manos de expertos, de manos de investigadores, de manos de profesionales en salud mental y de otras áreas que se han unido a esta causa para que podamos llevar conocimiento en salud mental. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo, director del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online y pues hoy acompañándolos como los he estado acompañando durante esta última semana y donde vamos a estar acompañándolos durante estos 21 días de formación. Vamos a arrancar dando unos pequeños agradecimientos de toda la gente que se ha unido para que este congreso sea posible. Agradecimientos a la organización Conexiones Consultorías, a la Universidad del Bosque, a la Asociación de Facultades de Psicología de Colombia, al octavo foro de guías de intervención y desarrollo tecnológico en salud mental y enfermedades crónicas, a la unidad de educación continuada de la Universidad del Bosque y a la Facultad de Psicología, a la Universidad San Buenaventura, a la Fundación Universitaria del Área Andina que hoy nos acompaña con dos profesionales que van a hacer una presentación maravillosa, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencias que se está realizando en noviembre, colectivo de psicólogas, la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, a la Corporación Nuevos Rumbos, a la empresa privada que también se sumó con nosotros, Bolsas Comerciales y Papelería, Isiospino Comunicaciones y Veraca Digital. A todos ustedes, gracias por hacer que este congreso sea posible, que podamos llevarlo de manera virtual y de manera gratuita a todas las personas. Voy a ir saludando a nuestras invitadas de hoy, la doctora Sandra, la doctora Angie, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, pues gracias por la invitación. Hola, muy buenas tardes, David, y muchísimas gracias también por la invitación. No, pues a ustedes, maravilloso tenerlas aquí. Bueno, voy a presentarlas. Sandra Posada es magíster en educación, actualmente aspirante a doctorado en psicología. Angie Román Cárdenas es magíster se me fue, en mediación Familiar perdón, y aquí comunitaria. se me borró. No te preocupes. Así que bueno, pues bienvenidas a este espacio, hoy con una ponencia bien interesante en estas épocas de pandemia, bien interesante frente a lo que están trabajando, un tema que me parece bien, digamos que disruptivo, hablar de la percepción del tiempo, van a hablar de una revisión sistemática y sus comprensiones en la era de la cibercultura, porque creo que, no sé, no me quiero adelantar, no me quiero dañar todo el proceso investigativo, pero cuando hablamos de cibercultura me imagino que las redes sociales nos cambiaron la percepción del tiempo. De acuerdo, es un reto, comienza a ser un reto y una invitación y creo que lo que está pasando este año nos lo está diciendo cada vez con más fuerza, ¿no? De acuerdo. Es la oportunidad de poder vincular eso que en algún momento veamos que iba a darse en un futuro lejano, pero que se adelantó pues a causa de esto de la pandemia. Así es. Creo que la pandemia nos aceleró el tiempo en algunos procesos evolutivos que veníamos avanzando y que, bueno, hoy son una realidad. Vamos a saludar a todas las personas que se conectan. Diana Tangarife nos dice que nos saluda desde Tolima. Bienvenida, Diana, a todos los estudiantes de la UNAD. Marta Lucía Olaya, ¿cómo te va? Bienvenida. Marta Flautero. Karen, bueno, todas las personas. Joana Rodríguez, bienvenidos aquí. Santiago. María Paz, bueno, todas las personas que están conectadas a esta hora, bienvenidos, compartan este video. Recuerden que la única manera de que podemos hacer que más personas se conecten es compartiendo esta información. Pues Sandra, Angie, doctoras, gracias por estar con nosotros y bueno, las escuchamos frente a su ponencia, La percepción del tiempo, una revisión sistemática y sus comprensiones en la era de la cibernáutica. Listo.
Bien, muchísimas gracias. Como mencionaba Sandra, la presento con muchísimo orgullo. Sandra Posada es mi doctoranda. Ella está terminando el primer año de doctorado en la Universidad de Santo Tomás, del doctorado en psicología. Está trabajando, digamos, hoy presentará los resultados preliminares del primer estudio de su proyecto doctoral. Ahorita estamos haciendo todo lo que es la exploración de los intereses investigativos y mirando un poco cómo en los diferentes estudios que se realizan comenzamos ya a crear el proyecto para la candidatura. La candidatura ya la va a presentar el siguiente semestre, si nos va muy bien, y pues hoy vamos a compartir los resultados preliminares de uno de sus estudios que se centra en el tema de la percepción del tiempo. Mi nombre es Angie Román, doctora en psicología, magíster en mediación familiar y comunitaria, y la voy a estar acompañando un poco en lo que es la presentación del núcleo problemático que nos caracteriza en este estudio particular y un poco la parte teórica del por qué nos interesa pensar un poco en el tiempo en uno de los núcleos problemáticos de nuestro doctorado en psicología. Bien, entonces, para contextualizar el trabajo que vamos a presentar hoy, el núcleo problemático en el cual este trabajo, digamos, se centra es el de diversidad, evolución cultural y redefinición de lo humano. Como tú lo mencionabas, en estos momentos, digamos, estamos comenzando a comprender con mayor fuerza la importancia que tiene el comenzar a conversar con esos retos que se nos presentan a nivel cultural. Ya no pensamos solamente en las relaciones tradicionales, personales y presenciales, corporales, físicas, sino en estas relaciones también que tienen las comprensiones de cómo los tiempos de nosotros van a conversar y cómo en estas mismas evoluciones culturales nos van a permitir una redefinición no solo de lo humano, sino de las relaciones que se comienzan a tejer en las culturas. Siguiente, por favor. Entonces, en esa medida, la invitación de este núcleo problemático es pensar que las transformaciones vinculares, las redefiniciones de lo humano relacionados con la sociedad del conocimiento, con la era de la información y la era digital, están creando obviamente el contexto para la aparición de nuevas formas de comportamiento e interacción en la familia. Esto implica la visibilización generativa de la diferencia y de la manera como se construyen relaciones con los múltiples contextos de desarrollo. En esta medida, pues obviamente buscamos ofrecer una orientación hacia las innovaciones sociales que pueden favorecer la construcción de la vida que se valora vivir, como nosotros en estos cambios que se están dando a nivel cultural, en este momento de la era digital, valoramos igual la vida y cómo se van valorando también esas nuevas innovaciones de la sociedad, innovaciones que nos van permitiendo redefinir concepciones que teníamos tradicionalmente de lo humano y en este sentido el tiempo comienza a tener un valor fundamental desde lógicas complejas. Siguiente, por favor. Una de las preguntas que buscan resolverse o trabajarse, complejizarse en este núcleo problemático es pensar cómo la evolución cultural relacionada con la sociedad del conocimiento, la era de la información y la era digital están impactando comportamientos y están impactando las interacciones de la persona humana en la familia y sus diversos contextos, con el fin de, digamos, proporcionar una redefinición de esto que nosotros obviamente comprendemos como lo humano. Y en esa medida, una de las invitaciones que se busca para comprender el tiempo desde lo teórico, nuestra aproximación un poco, es cómo trabajarlo en campos potenciales del diálogo inter y transdisciplinar, porque el tiempo pues, es un constructo que le interesa no solamente a la psicología, es un constructo de interés para las ciencias humanas, sociales, en la historia, para las ciencias de la física, para las matemáticas. De hecho, nosotros en esta concepción conversamos con las ciencias de la complejidad para poder comprender el tiempo en esa interacción que tenemos en diferentes momentos. Por ejemplo, en este momento el tiempo que conversa entre nosotros acá en el Congreso con las personas que están conectadas, el tiempo en las interacciones sociales que hacen que se vea una concepción compleja y una concepción circular del mismo.
Bien, entonces en esa medida este estudio va a generar unas necesidades de contexto desde este núcleo problemático en las cuales está la transformación de la familia o las transformaciones de la familia relacionadas con cambios culturales, las nuevas formas de familia que comienzan a complejizarse también por los cambios en nuestra sociedad contemporánea, las relaciones entre familia, escuela, familia, trabajo y familia y sociedad, y las relaciones padres-hijos en la era digital. Este es el tema particular que Sandra ahorita nos va a presentar un poco en su estudio, donde comenzamos a ver esa interacción en la era digital, cómo se van redefiniendo estas relaciones, y todo desde una lógica compleja, como mencionaba, y también ecológica, donde la persona en interacción está relacionada con procesos en los sistemas significativos de vinculación. Los vínculos comienzan a tener un valor fundamental en esta concepción del tiempo y en esa convergencia y divergencia que se da en las percepciones del tiempo. Los sistemas amplios de relación entre la escuela, los sistemas de salud, los sistemas de trabajo y otros que obviamente están generando un impacto circular en las personas y sus contextos más cercanos. Y el macrocontexto donde se comienzan a trabajar el tema de las leyes, las políticas, los lineamientos y órdenes culturales y sociales que obviamente permiten complejizar la mirada del tiempo de acuerdo al momento histórico evolutivo, al momento social, al momento económico, que permite obviamente ampliar la comprensión del mismo. Siguiente, por favor. Entonces, desde la complejidad hay una, digamos, amplitud en la posibilidad de comprender el tiempo en la medida que el tiempo en su devenir es irreversible y plantea fluctuaciones, ampliaciones e impredecibilidades. Eso en la medida que, si bien es irreversible, comienza a ser creativo en la misma complejidad cuando nosotros nos aproximamos a una comprensión del mismo. En esa medida, la complejidad busca la autoorganización de los sistemas y en esa medida la autoorganización de esa transición que se da entre el orden y el desorden, entre el caos y la homeostasis, entre ese equilibrio y desequilibrio, la necesidad de mantener ese orden y esa autoorganización y el azar, y la fluctuación entre predictibilidad e impredictibilidad. Esto hace que haya una comprensión ya de multitemporalidad, donde el tiempo individual o fenoménico es comprendido como un tiempo cultural que va a emerger consensuadamente de acuerdo a las características de las estructuras sociales y al tiempo que comienza a tener una concepción social. Ya el constructo de tiempo no va a ser únicamente comprendido desde unas lógicas lineales, pasado, presente, futuro, sino obviamente en esa multitemporalidad que va a complejizarse en la relación de las estructuras sociales. Siguiente, por favor. Entonces, mencionando, por ejemplo, autores como Boscolo y Bertrando, que trabajan el tiempo en la conversación de ejercicios, por ejemplo, de psicoterapia, hay una premisa importante desde la epistemología de segundo orden, en la cibernética de segundo orden, que comienza a pensar en un tiempo que va a cambiar y que se va a dar de acuerdo a la creatividad y a la construcción en ese momento de interacción que estemos. El tiempo mío en relación con el tiempo de otras personas que se va a generar en ese momento en el que estamos relacionándonos. Entonces, en esa medida se van a comprender unas posiciones de yo, cómo me estoy viendo, cómo me estoy reconociendo en ese tiempo y en ese espacio, donde hay unas realidades estrechamente vinculantes. El tiempo va a ser una clave de lectura para observar esas interacciones humanas. Y por eso mencionamos que hay los tiempos que conversan en ese tiempo de relación. Acá la pregunta entonces estaría en términos de cómo introducir movilidad en el tiempo detenido en de una persona que está con depresión, por ejemplo.
y cómo comenzamos a pensar en esa creatividad del tiempo que permite novedades adaptativas, mencionamos nosotros en psicoterapia, o esas novedades que permiten generar movimientos de cambio en este momento para una creatividad de posibilidad de cambio. Y lo mismo, cómo devolver las capacidades de evolución a personas que parecen haber perdido la noción de futuro, no solamente las personas que se han detenido en un tiempo pasado, sino los que pierden esa noción de futuro en su devenir, en sus posibilidades de cambio. Por eso el presente resulta ser importante, sin embargo, esa idea de pensarnos en el aquí y en el ahora no siempre es tan fácil, por eso es tan complejo poder pensarlo de esta manera, porque en el tiempo, en su creatividad, las diferentes dimensiones históricas, las diferentes dimensiones evolutivas e incluso las dimensiones prospectivas en el cambio, pues obviamente van a generar movimiento en las relaciones humanas. Siguiente, por favor. En esa medida, el tiempo es reconocido como un tiempo múltiple o tiempo complejo, y el tiempo es reconocido como un constructo, desde las mismas representaciones sociales, desde la misma concepción histórica del momento que se está viviendo, desde los mismos paradigmas con los cuales se lee, desde pues, la lógica de las ciencias de la complejidad. Por ejemplo, Prigogine y Stengers mencionan que las estructuras del tiempo son disipativas, como mencionabas todavía al inicio, son disruptivas, y eso pues permite obviamente que se comprendan a los sistemas, a los seres humanos, a los sistemas sociales en sus estructuras alejadas del equilibrio. Es esto lo que le permite el cambio, lo que le permite la concepción de creatividad en su lógica autoorganizada. Bosco y Bertrando mencionan que el tiempo puede verse como un constructo y así también puede concebirse como lineal e irreversible o como cíclico en constante retorno. Y Duque menciona que el tiempo es creativo. El tiempo siendo creativo va a permitirnos reconocer y conversar con esa naturaleza cambiante que tienen los sistemas complejos, que se relaciona obviamente con esas posibilidades adaptativas que va a tener para afrontar la incertidumbre en una clave coevolutiva. Y cuando hablamos de esto, es precisamente la incertidumbre y la naturaleza de una estructura disipativa las que nos va a permitir a nosotros conversar con esas nuevas lógicas, con esas nuevas posibilidades de cambio que nos van a abrir el paso a una redefinición de lo humano, primero, a una redefinición de lo que es relacionarnos en el tiempo con otros, en sus tiempos, y a unas lógicas de posibilidades también de reconocernos en esa evolución cultural y social. Siguiente, por favor. Entonces, en esa medida, pues dado los progresos tecnológicos, la evolución cultural, entender la interacción del hombre con un lenguaje tradicional, permite configurar también un lenguaje digital como parte de las dinámicas de la sociedad actual. Así se integra la cibercultura como un cambio en la cultura generado por la interacción del hombre con la cibernética, transformando las dinámicas de la sociedad. Aquí no estamos rompiendo o polarizando esas concepciones de lo tradicional con esas concepciones de lo novedoso. Acá en la misma lógica de la complejidad y en la misma lógica de comprender el tiempo en su circularidad, en su devenir constante, en su creatividad, estamos comprendiendo esa interacción del lenguaje tradicional en una configuración de un lenguaje digital. O sea, cómo permitimos también reconocernos en eso que nosotros comprendemos en nuestra tradicionalidad para podernos abrir a la y la redefinición de lo que comprendemos como humano en las relaciones personales y sociales. Siguiente. Bueno, con este panorama que Angie nos ha dejado alrededor de lo que es el tiempo, la postura de los distintos autores, y con esto que pues lo hemos vivido por esta situación actual en donde el tiempo ya está siendo allí redefinido, está siendo allí visto
desde una manera distinta. El trabajo que estamos presentando, su objetivo fundamental fue, bueno, integrar esos resultados de las distintas investigaciones sobre la percepción del tiempo, abordados desde la cibercultura, como parte de esa comprensión compleja del fenómeno. Si bien el tiempo es uno de los temas que más interés ha generado a lo largo de las distintas investigaciones, el poder entenderlo desde la cibercultura y poder ver que hace parte de un fenómeno complejo es fundamental. Tenemos allí que esta primera investigación, bueno, hicimos una revisión sistemática de acuerdo con estos parámetros que la declaración PRISMA nos establece alrededor de 4 etapas. Una de esas primeras etapas fue la identificación de artículos en las bases de datos y en otros buscadores. Luego vino la selección de esos artículos, que estaban allí cumpliendo con esos criterios de inclusión que se plantearon, la elección de los artículos a texto completo y finalmente allí una delimitación de los artículos que ya cumplían además con esos criterios de inclusión y que estaban allí alineados con lo que nosotras considerábamos hacía parte de este objetivo fundamental de poder verlo desde la complejidad. Se utilizaron bases de datos como Dialnet, Psycarticus, Redalyc, Cielo, ScienceDirect, Scopus y Springer Link en una ventana de observación desde el 2010 al 2020. Hicimos adicionalmente un análisis de los datos, no solamente el reporte allí de lo que arrojó la revisión sistemática, sino que utilizamos allí un software, que es el software TLAB, para poder hacer allí un análisis de datos adicional de esta información. Aquí como parte de este proceso de la búsqueda, entonces la metodología PRISMA nos dice que debemos seguir allí una serie de pasos para poder establecer cuáles son los artículos que efectivamente van a ser parte de este corpus investigativo. Entonces tenemos en la primera parte, dentro de los artículos identificados, encontramos que en esa ventana de tiempo del 2010 al 2020 tuvimos 4.445 en estas bases de datos, pero adicionalmente se encontraron allí 300 artículos en otras fuentes que logramos identificar. Luego de hacer una revisión rápida allí por el título, encontramos que había duplicado 930, ¿sí? Luego ya de ser excluidos estos 930, quedaron 115 artículos en total. Hicimos una nueva revisión en términos de la metodología, los objetivos que estaban planteando, sacamos allí 62 artículos, quedaron allí únicamente para poder incluirlos dentro de nuestra revisión, 25 que son los que hacen parte de ese corpus investigativo. Estos últimos artículos fueron leídos en su totalidad, fueron revisados desde su parte conceptual y metodológica, y para poder hacer allí esa sistematización de la información, utilizamos una matriz para recopilar los datos. Entonces, para cada uno de esos artículos logramos numerarlos, identificamos allí los autores, el año en que fue publicado, ubicamos el título, el resumen que tenía este artículo, la base de datos en donde fue recuperado y los temas generales en los cuales estaba trabajando y estaba abordando allí como fuente principal cada uno de esos artículos. Luego ya con esta primera matriz que hicimos allí otra recopilación de datos, encontrando que agrupamos los distintos artículos alrededor de subtemas. Los subtemas que nosotros vimos que tenían allí mucha más relación, los pudimos identificar en 6 categorías. Uno que tenía que ver con la psicopatología, otro que tenía que ver con la psicofisiología, otros que hacían relaciones a las adicciones, la cognición, la calidad de vida y el bienestar, y una última categoría que tiene que ver con la afectividad y las emociones. Todo esto allí relacionado con el tema de la percepción del tiempo. Entonces se agruparon por temas y por subtemas. Con estos subtemas, ¿qué empezamos nosotros a mirar? Empezamos ya a poder sacar los primeros resultados para poder saber qué porcentaje de los artículos que han sido publicados estaban de los últimos 10 años, de los últimos 5 años. Encontramos allí que el 76% de esos artículos son recientes, están entre el 2016 y el 2020, y hay un 24% que fueron escritos y publicados allí entre el 2010 y el 2015.
La mayoría estaban allí en inglés, un 56%, pero un 44% encontramos allí en español, y eso no lo podemos referir nosotros allí, tiene relación con los continentes del cual provienen estos artículos que seleccionamos. El 32% proceden de América Latina, escritos de Argentina, Colombia, Brasil, Chile. El 32% están allí igual proceden de Europa, han sido artículos escritos en España, Francia, Reino Unido y Croacia. Hay un 20% que provienen de Asia, China, Japón, Taiwán e Irán, y solamente un 16% de Norteamérica. Encontramos allí en esos 25 artículos que el 52% de las fuentes de información eran jóvenes, que también hace parte allí de nuestro objeto de estudio. Un 32% correspondían a revisiones sistemáticas también. Las fuentes allí eran artículos que han revisado también con algunas otras metodologías distintas a la Prisma. El 12% fueron adultos y solamente el 4% trabajaron con niños. Y vemos allí que en la parte de la metodología de estos 25 artículos que terminamos seleccionando, el 68% correspondían a una metodología cuantitativa y el 32% correspondían a una metodología cualitativa, haciendo referencia allí a las revisiones sistemáticas. ¿Qué encontramos nosotros ahora por cada una de las categorías? Entonces, en términos de la percepción del tiempo y la psicopatología, se encontró allí una relación entre lo que es la neuropsicopatología y la alteración de la percepción del tiempo. Allí son bien reiterativos al mencionar que hay una alteración en esa percepción del tiempo asociado con trastornos por déficit de atención, esquizofrenia, enfermedades neurodegenerativas, autismo, enfermedad de Parkinson, trastornos afectivos, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar y trastornos de personalidad. Es bien interesante poder recuperar allí que esta percepción del tiempo se ve allí alterada porque hay allí un diagnóstico previo que hace que pueda variar esta concepción que se tenga y esta percepción que se tiene alrededor del tiempo que ocurre en nosotros, tanto en el presente como en el futuro. Tenemos allí también una relación interesante con la fisiología, ¿sí? Varios estudios demuestran que las personas que han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular presentan un deterioro de esas funciones relacionadas con la toma de decisiones y el manejo del tiempo. ¿Qué implica esto? Implica que el procesamiento de la información en esos circuitos neuronales del cerebro se asocia con la corteza prefrontal. Ahí también hay un campo bien interesante de estudio en donde, bueno, si nosotros vemos con algún paciente que ha tenido accidentes cerebrovasculares, cómo es que la toma de decisiones y justamente todo el tema del tiempo puede verse allí afectado y alterado también. Tenemos también allí en la percepción del tiempo y las adicciones, ¿sí? Hay una fuerte relación entre lo que es la impulsividad y el procesamiento allí del tiempo en los trastornos que han sido identificados allí como adictivos, el uso del alcohol, el uso de cannabis y pues algunos estudios relacionados allí con trastornos del juego. Allí el juego también empieza a ser parte de estas problemáticas. Y presentan también una distorsión del tiempo que es característico con esos comportamientos adictivos, ¿sí? Incluido también aquí una cosa que nos interesa muchísimo en esta investigación del doctorado, el uso excesivo de la tecnología, que tanto allí en algunos estudios se presenta que el uso excesivo de la tecnología puede estar allá siendo equiparada allí como parte de esas adicciones, ¿sí? Y que eso puede llevar a que esa percepción del tiempo se altere también de manera significativa. Tenemos por otra parte esa percepción del tiempo y la cognición en términos de, bueno, ¿cuáles son esos tipos de atención que se ven allí involucrados? La atención sostenida, la atención dividida, la atención selectiva, de tal manera que esa asociación entre esa experiencia temporal y la cognición por una parte, las emociones y los comportamientos por el otro, empiezan a verse allí que hay mecanismos básicos de temporización por intervalos, ¿sí? Y que eso está relacionado allí con el aprendizaje asociativo, de tal manera que empieza a desarrollarse rápidamente y que empieza a evidenciarse desde la infancia y la niñez, que tanto nosotros con esta parte de la cognición empezamos a ver allí esa relación entre
emociones, comportamientos y justamente lo que se va dando, donde nosotros empezamos a focalizar nuestras miradas, nuestra atención justamente en distintos espacios y en distintos momentos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros allí, por intervalos, tener en cuenta esa percepción? Hablamos también de la percepción del tiempo y la calidad de vida y bienestar, ¿sí? Hablamos allí y encontramos lo que reportan los artículos es que esa relación entre el tiempo retrospectivo y el tiempo prospectivo, ¿sí? Hay una cosa interesante en donde los autores mencionan que para muchas situaciones poder contemplar qué ha pasado hacia atrás, cómo ha sido mi tiempo visto hacia el pasado, pero también esa expectativa que tengo yo de lo que puedo hacer hacia futuro es fundamental aquí en términos de la calidad de vida y el bienestar. ¿Qué implica? A veces se mencionaban en los artículos que hay una actitud positiva hacia el pasado, ¿sí? Hacia el presente y hacia el futuro, pensando en un perfil temporal que se relaciona de una buena manera entre mayor bienestar, ¿sí? Y mayor, pues una buena salud física y mental. Eso quiere decir que a medida que yo pueda contemplar que mi pasado ha sido bueno, que tengo un buen presente y que tengo allí una posibilidad de un buen futuro, pues voy a tener una mayor sensación de bienestar, una buena salud física y mental también. Asimismo, existen allí perfiles sobre esas dimensiones del pasado positivo, pero también del pasado negativo, ¿sí? Pero también asociados con un presente fatalista, ¿sí? Un presente hedonista o un futuro hedonista también que nos permite evaluar esas relaciones entre salud física y mental. Lo hemos visto y lo hemos vivido con esta situación de confinamiento, de pandemia y demás, que tanto nuestro presente, ¿sí? Lo que en algún momento pensamos que era maravilloso, que teníamos unas condiciones de vida, se articula con un presente fatalista en donde tenemos que cambiar y ajustarnos rápidamente a estas nuevas condiciones que nos exige la nueva normalidad para poder preservar nuestra salud y que tanto podemos contemplar nosotros esto que va a pasar a futuro. ¿Sí? Por otra parte, los resultados nos mencionan que se asocian las diferentes formas de toma de decisiones con esa modulación de la percepción del tiempo. Para muchas personas lo que fue el comienzo del año con muchas ilusiones por poder traer aquí nuevos emprendimientos, por empezar nuevos proyectos, que tanto esta nueva situación nos llevó a que tomáramos allí decisiones que implicaran que esa percepción del tiempo de ya casi salimos del tema del confinamiento, pero se nos fue prolongando y ahora que ya tenemos esta nueva posibilidad de salir otra vez, pues bueno, nos lleva a que tengamos una percepción del tiempo allí diferente. Tenemos también allí esta relación que es bien interesante, el tiempo y la afectividad y las emociones, que tanto la afectividad y las emociones tienen allí un papel importante en esta percepción del tiempo, ya que dependen en gran medida de cómo me estoy sintiendo yo en el momento actual, cuál es esa situación emocional en la que yo me encuentro, en la que la persona se encuentra, de tal manera que allí si yo estoy ansiosa, si yo estoy estresado, si yo estoy deprimida, pues seguramente allí mi percepción del tiempo va a ser bien distinta que si estuviese alegre, si estuviese tranquila, ¿sí? De tal manera que los estímulos, tanto positivos como negativos, pueden causar que las personas de una u otra manera sobreestimen, ¿sí? El paso del tiempo o desestimen el paso del tiempo. Encontrábamos allí en las investigaciones que en la medida en que uno esté tranquilo, esté pasándola bien, esté haciendo actividades que sienta que son productivas, el tiempo pasa muy rápido, pero en la medida que yo estoy haciendo alguna cosa que se me dificulta, que me cuesta, que es más difícil llevarla a cabo, que me genera allí un esfuerzo adicional, pues el tiempo se me va a alargar, el tiempo se me va a extender y va a ser mucho más difícil poder tener allí una estimación adecuada de lo que es ya el tiempo como tal. Bueno, hicimos aquí estos análisis con el programa TILAB en términos de cómo es que nosotros podemos hacer allí asociaciones de palabras. No sé, Angie, si nos quieres contar algo alrededor del TILAB. De acuerdo. Bien, este software es un software muy interesante porque permite hacer estudios de análisis de contenido en donde se hacen diferentes ecuaciones para poder comprender en las palabras, en el contenido temático de los análisis que se hacen en diferentes discursos. Puede ser entrevistas cualitativas, ejercicios conversacionales. En este caso, lo que nosotras analizamos
fueron los artículos en la revisión sistemática, y este software particularmente permite hacer análisis temáticas de los contextos elementales o análisis de coincidencias o análisis de asociación de palabras para mirar en el completo corpus del trabajo cómo se va dando la condensación de palabras, en este caso pues obviamente tiempo siendo el protagonista del estudio, pero con qué otras palabras puede tener asociación. En la metodología del análisis con este software lo que se hace es quitar algunos tipos de preposiciones o palabras que de pronto sean muy repetitivas para que puedan quedar obviamente la asociación entre adjetivos o entre algunos sinónimos de tiempo o algunas, digamos, palabras que puedan llegar a permitirnos a nosotros comprender cómo es que se está condensando el ejercicio contextual y también cómo se están dando esas asociaciones para poder comprender en el contexto del corpus del trabajo cómo es que se está dando, digamos, esa condensación. ¿De acuerdo? Es muy interesante porque prácticamente permite dos órdenes de trabajo. Puede ser también un ejercicio del trabajo cualitativo, que no queda, pues obviamente trasciende no solamente el ejercicio estadístico, como mencionaba Sandra, de lo que da la revisión, sino también en el ejercicio contextual, cómo se está dando esa comprensión en este arco de 10 años de estudio que va de 2010 a 2020 en el contexto, cómo se está comprendiendo esta concepción del tiempo. Bien. Y allí encontramos que justamente dentro de esas asociaciones de palabras para tiempo, ¿sí? Encontramos, bueno, percepción, el tema de la estimación, ¿sí? La estimación del tiempo, la dimensión del tiempo, la alteración del tiempo, pero por otra parte, casi que en el mismo nivel están palabras como trastorno y salud, el pasado y lo temporal, la orientación y la perspectiva, que guardan allí una estrecha relación con lo que estamos tratando nosotros de identificar acerca de esto que tiene que ver con la percepción del tiempo como tal. Hicimos también un análisis allí de copalabras, ¿sí? A través del método Salmon, que es un método de escalamiento multidimensional, que permite hacer allí una representación visual de esas relaciones entre los datos dentro de un espacio de dimensiones reducidas, ¿sí? Es la manera en que nosotros podemos representar allí esa relación entre los distintos núcleos temáticos que son objeto de esta investigación. Entonces hicimos esa representación gráfica y visual de esas relaciones existentes, ¿sí? En este caso, para la palabra tiempo, se evidencia que en el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante a la izquierda, la palabra predominante es temporal, ¿sí? Que tanto esta concepción de lo que es temporal, de lo que es solamente por un espacio allí momentáneo, cobra importancia. En el segundo cuadrante nos aparece el tema de la salud, ¿sí? Cómo es que nosotros podemos allí ya a tener una orientación bien interesante hacia la salud y la relación con el tiempo. En la parte inferior se mantienen palabras, como el tiempo, ¿sí? Pero también la percepción relacionada con el trastorno, la alteración, el tema de los pacientes, y aparecen dos palabras interesantes e importantes, que son la edad y el adulto, ¿sí? Que tanto allí podríamos pensar nosotros que el tema de la edad tiene allí un importante incidencia, y el tema de los adultos, ¿sí? Será distinto para los adultos, será distinto para los niños, será distinto para los adultos jóvenes. Entonces allí la edad y los adultos aparecen de manera interesante para poder empezar a entender este fenómeno de la percepción del tiempo. Encontramos así también para poder hacer relaciones más fuertes, ¿sí? Con este mismo algoritmo del método Salmon, observar allí relaciones fuertes entre lo que es lo temporal con un perfil, ¿sí? Lo que es la salud con el equilibrio, como esta posibilidad de entrar allí a mirar qué tanto nosotros podríamos pensar en que esta salud, que se identifica allí como una de las palabras fuertes, puede llegar a tener un equilibrio también, ¿sí? Pero que tanto nosotros podríamos eventualmente considerar y tener en cuenta allí estos perfiles temporales, ¿sí? Para poder entender en su complejidad el fenómeno. Tenemos allí también como esa comparación entre parejas de palabras clave, ¿sí? Y allí en cuanto a las palabras, pues tiempo y percepción, en esta figura se evidencia allí que la relación entre percepción y estudio, la relación entre percepción y alteración, asimismo,
tomando el tiempo, la relación entre la estimación, el resultado, lo que en algún momento pensamos nosotros, el tiempo allí como dimensión, pero también allí como alteración, como esa alteración de lo que estamos nosotros viviendo tanto en el presente y esa perspectiva que tengamos nosotros de lo que pueda pasar a futuro. Y allí, pues nada, tenemos como una secuencia de palabras que también nos arroja el TLAB, teniendo en cuenta allí unos predecesores de palabras y unos sucesores en cuanto al tiempo, ¿sí? De tal manera que encontramos percepción, estimación, perspectiva, aparece el tema de psicología también bien interesante, ¿sí? Pero por otra parte aparecen los pacientes, ¿sí? Si bien veíamos en esta primera parte los resultados, esa relación allí con la psicopatología, aparece el tema de los pacientes, la salud, los trastornos y bueno, los resultados. ¿Qué pasa allí cuando nosotros tenemos alterado el tiempo, esa percepción del tiempo para poder orientarnos y poder enfocarnos allí en este presente? Bueno, tenemos allí como parte de la discusión, ¿sí? Estos estudios, estos artículos, estos 25 que pudimos nosotros analizar allí en profundidad, pues dan cuenta de esa relación unicausal del tiempo y esa concepción lineal. Encontramos allí también que, bueno, dentro de esa percepción del tiempo, la relación con la temporalidad secuencial, ¿sí? Esa relación que hay, que tenemos nosotros muy marcada ya entre pasado, presente y futuro y la calidad de vida y el bienestar es interesante, es importante. Tenemos allí estos estudios entre lo neuropsicopatológico, lo psicofisiológico en relación con esa alteración de la perspectiva del tiempo. Y pues nada, hay una cosa de la apertura allí del estudio de las emociones, ¿sí? Cómo es que esas emociones, el estado emocional en que yo me encuentre, pues tiene una relación significativa en términos de la manera en que yo veo el tiempo. Y pues bueno, creo que aquí con Angie lo planteábamos también esa apertura para proponer un estudio contextual y complejo, ¿sí? En el que uno pueda concebir esa creatividad en el tiempo, ¿sí? No tanto verlo de manera lineal, sino que hay una posibilidad de verlo de manera creativa en relación con la salud mental de los jóvenes, que es parte de también de todo el proceso de trabajo en la tesis, y en esas nuevas posibilidades de comprensión de lo que es la cibercultura. No sé, Angie, allí sí nos complementas algo más. Vale, de acuerdo. Sí, digamos que fue interesante en los ejercicios de discusión que hacíamos las dos, ver cómo pese a la literatura, en las lógicas de la complejidad, en la concepción del tiempo, existen igual los estudios que dan cuenta todavía de esa unicausalidad entre tiempo y concepción, digamos, de lo psicopatológico. Pensábamos también cómo podríamos redefinir no solamente el tema de lo humano, sino redefinir las lógicas relacionales alrededor de la salud mental, el uso de las nuevas tecnologías en la percepción de tiempo entre los miembros de la familia, no solamente el joven aislado en relación con su lógica en cuanto a lo cibercultural, sino también la misma familia, cómo comienza a conversar en esas lógicas temporales para pensarse en una concepción también no tan negativa, tan deficitaria, sino también pensar cómo se podría aportar a estos estudios que ya lo conciben de esta manera, en una lógica más contextual y en una lógica relacional que nos permita conversar en esas percepciones que permitirían también mediar en cuanto a un manejo de trabajo o un manejo relacional en cuanto al uso de nuevas tecnologías, que es lo que de pronto llevó Sandra al doctorado con su propuesta y su primer estudio. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, pues es precisamente esa discusión de qué es lo que se está investigando, cuáles son las tendencias, hacia dónde están yendo. Si bien en los resultados encontrábamos, pues obviamente esa relación estrecha entre calidad de vida, esa relación estrecha también entre lo psicopatológico, la relación con las adicciones, nos llamó mucho la atención también ver esa apertura que hay del estudio de las emociones en relación con la percepción del tiempo. Y ahí entonces, obviamente, como esos, cuando hablábamos al inicio del objetivo del núcleo problemático, de la redefinición de lo humano, de la comprensión de lo cultural en esta era, pues como las lógicas también de conversación entre componentes emocionales que están en diferentes momentos evolutivos, pero que están en un tiempo único de su ser como familia, como cultura, va a complejizar obviamente la lógica
comprensiva de lo que permitiría la redefinición también de la salud mental en estos jóvenes. Entonces, digamos que ahí ya estamos comenzando a dirigir el proyecto de investigación de ti como doctoranda. Claro, y hay una cosa interesante, bueno, esto con la psicocultura, ¿cómo se relaciona? ¿Sí? En esa posibilidad de tener aquí esa colección de culturas, pensar que nuestra cultura, como está planteada actualmente, pues va generando ahí una serie de productos culturales que se empiezan a extender o se hacen realizables a través del Internet. Esto que antes era imposible contemplar, sino que ahora ya es una realidad y es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo es que nosotros empezamos a crear una cultura alrededor del Internet junto con esos relatos sobre esas culturas y esos productos que van emergiendo allí de estas relaciones? También de la manera en que nosotros empezamos a articular esta parte es posible pensar esa concepción del ser humano, lo que mencionaba Angie hace un momento, que tanto lo que para nosotros era distante ahora, de estar completamente conectado a la tecnología, empieza a darnos una nueva forma de ver a la persona en relación con esta nueva manera de entrar en contacto con el mundo. Y así pues la cibercultura pues nada evidencia que estas nuevas formas de relacionarse no solamente con otras personas a través de la red, sino con el mismo objeto, que puede ser el computador, el celular, una tablet, generan allí nuevos lenguajes, ¿sí? Una cultura que está emergiendo hacia lo que plantea la nueva tecnología, las tecnologías de la información, que facilita justamente esas conexiones en tiempo real y que permite esa interacción entre los múltiples sistemas. Lo hemos vivido todos y bueno, gracias a esta tecnología es que estamos nosotros aquí en estos momentos compartiendo con ustedes esta información. Entonces, creo que de allí van a tener también muchas otras posibilidades de empezar a trabajar esto de la cultura y la inserción de las nuevas tecnologías. Y allí, como parte ya final de nuestra presentación, bueno, estos aportes sobre la percepción del tiempo y la cibercultura relacionados por una parte pues con la psicopatología, con esto y las adicciones, ¿sí? Que muchas veces el tema del uso de la Internet, de las tecnologías de la información, se ve allí como negativo, como parte de esto, de esta problemática, pero también cómo podríamos verlo nosotros desde un aspecto positivo, ¿sí? El poder tener allí presente la cognición, la calidad de vida, todo el tema de la afectividad y las emociones, que es fundamental en estos tiempos. ¿Cómo podemos nosotros abrir estos espacios y estas brechas para problematizarlos en relación con la salud mental en jóvenes, para poder comprender sus realidades contemporáneas? Si bien parte de lo que estamos trabajando nosotras allí es poder hacer esa conexión que hay con el uso de las TIC, ¿sí? La salud mental de los jóvenes, pues para poder establecer como esa percepción del tiempo justamente ahorita, en esta era digital que se nos adelantó, lo llevemos a redefinir allí esas dimensiones de las relaciones humanas. ¿Cómo es que vamos y allí teniendo en cuenta estos primeros resultados, podemos empezar a establecer allí esas relaciones hasta el punto de poder mencionar, bueno, cómo es el joven de hoy, cómo es la salud mental de los jóvenes de hoy a partir de ese uso de las tecnologías de la información? No sé, Angie, allí si nos quieres contar algo para hacer. Bien, Sandra. Sí, respecto a lo que mencionas, lo que se viene, digamos, en tu estudio es precisamente establecer ya también un estudio que nos permita establecer como evidencias, como lo hicimos ahorita con el tema de que se está estudiando alrededor de la percepción del tiempo, con el tema uso de TICs y salud mental en jóvenes. Estos otros dos estudios que ya pues los estás trabajando nos va a permitir generar un estudio en tu candidatura que te permita también comprender hacia dónde vas a trabajar tu propuesta doctoral. Digamos que al inicio teníamos ya como anécdota que me parece muy bonita, muy interesante, y fue conversar entre nosotras en esos diferentes tiempos que había. Entonces, como a veces cuando se hace un doctorado los estudiantes buscan, y cuando yo lo hacía también buscaba tener ya mi proyecto listo y organizadísimo y adelantar ya todo, cuando pues obviamente lo que hay que hacer es explorar muchísimo en el campo del conocimiento qué es lo que se está dando, qué se ha estudiado, qué tendencias hay, qué nos da fuerza y qué otras cosas podemos aportarle nosotros al estudio. Y pues ahí hubo también un ejercicio de conversación muy interesante, de mediación temporal entre el tiempo tuyo y el tiempo mío. Y obviamente cómo empezamos también a trabajarlo en términos de estamos haciendo una exploración de los estudios que nos permita tener una base de justificación muy fuerte,
muy sustentada y robusta para poder decir, este va a ser el proyecto doctoral. Y entonces ahí ya en la candidatura, pues obviamente el proyecto va a permitirnos, ya tenemos unos resultados preliminares en esta primera categoría. Posteriormente miraremos el uso de TICs y salud mental para poder generar un proyecto de investigación que no solamente vaya a generar aportes desde lo teórico, sino que también permita generar ejercicios de intervención que ayuden a esa redefinición de dimensiones en las relaciones humanas. Digamos que eso es lo que se viene y pues con mucha curiosidad particularmente que se va a encontrar en esas otras dos categorías para poder establecer una propuesta de relación entre estas tres. Así es, ha sido un proceso bien interesante el poder ver inclusive cómo es que el tema se ajustó sin quererlo. Esto fue una cosa que pasó así por cuestiones del azar, por esto del confinamiento y demás, pero que tiene allí toda la relevancia en términos de ese uso de las tecnologías, esa percepción del tiempo, asociado también allí con el tema de las emociones, todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso bien decantado, paso a paso, ¿sí? Creo que uno a veces cuando arranca un proyecto, en este caso un doctorado, no quiere tener todo ya organizado, ya listo, pero el poder empezar a mirar paso a paso qué se ha hecho, qué ha establecido, dónde están allí esas falencias, dónde están allí esos pequeños huequitos, esos pequeños espacios para poder entender los distintos fenómenos, pues nada, creo que ha sido fundamental y ha sido parte de todo el proceso. Allí en pantalla están nuestros correos electrónicos por si quieren darnos aportes, todas las sugerencias, todas las intervenciones son bienvenidas. Estamos allí construyendo un proyecto muy interesante que seguramente va a tener allí un impacto sobre lo que nosotros estamos concibiendo ahorita en términos de la salud mental, ¿sí? Que es uno de los temas que inclusive no solamente por el tema de la pandemia, sino mucho antes, también el tema de la salud mental es fundamental para poder estar bien, ¿sí? Estar bien en lo que estamos haciendo nosotros y particularmente el interés allí, bueno, por los jóvenes, cómo es que tratando y trabajando la salud mental de los jóvenes a futuro podemos prevenir y podemos eventualmente manejar muchísimo mejor situaciones que están viviendo los adultos actualmente y que tengan herramientas desde muy temprano para poder saber cómo enfrentarse a estas situaciones que van ocurriendo y que finalmente de aquí en adelante es posible que sigamos allí mediados por el tema de la tecnología y alrededor de eso empecemos a relacionarnos de una manera muy distinta a lo que siempre estábamos acostumbrados. Bueno, pues muy interesante la investigación, estos primer año de doctorado que definitivamente termina siendo el reto más grande en todo el ejercicio. Bueno, eh, hay varias preguntas que quisiera formulárselas en este momento. La primera pregunta que nos hacen frente a al diseño de investigaciones es ¿cuál fue el criterio de selección de selección e inclusión de los artículos para el diseño? Ujú. Allí, como criterios de inclusión, bueno, primero que estuvieran dentro de esta ventana de observación, que hicieran parte de revistas indexadas, era una cosa fundamental, que también hubiesen trabajado de una u otra manera la percepción del tiempo alrededor de distintas concepciones desde lo psicológico, desde lo social, desde la parte antropológica, ¿sí? Tuvimos en cuenta allí, bueno, además del idioma, ¿sí? Sabemos que el inglés es lo que predomina ahorita, entonces artículos en inglés y en español, ¿sí? Luego de haber hecho todo este filtro, encontramos en una segunda decantación de la información que logramos recopilar, descartamos inicialmente artículos que tenían que ver con teología. Desde la teología se trabaja también el tema del tiempo, artículos de filosofía, y entonces ya los dejamos allí y nos quedamos solamente los que estaban haciendo y los que estarían allí unos trabajos alrededor de aplicaciones de baterías, ¿sí? Baterías e instrumentos que estaban tratando y dando cuenta de lo que era la percepción del tiempo y encontramos que muchos estaban relacionados con las categorías que tuvimos allí en los resultados. Ok, Angie, creo que quieres aportarnos algo más o ahí está De perfecto. acuerdo. Sí, sí, Vale. sí, está perfecto. Eh, Otra pregunta es, frente pues, al estudio que están haciendo ustedes, ¿cómo se conceptúa el tiempo en trastornos como la esquizofrenia? Distorsión del tiempo, alteración de la percepción del tiempo, alteración en la concepción del tiempo. Si
tienen algún conocimiento al respecto. Bien, en cuanto a lo que se encontró como tendencia de investigación en los resultados que Sandra presenta, la relación que hay es en cuanto a unas, digamos, alteraciones, perdón, en cuanto al tiempo y la parte neurofisiológica, psicofisiológica, la parte de las pautas adictivas y la parte de los accidentes cerebrovasculares que alteran obviamente la percepción del tiempo. Esto en cuanto al estudio. Ya de acuerdo a la lógica, o digamos la pregunta que nos hace la persona en cuanto a cómo se trabaja el tema de la percepción del tiempo en consultantes con esquizofrenia, digamos que un poco la experiencia es la que nos habla, y aquí va, por ejemplo, la discusión que nosotras hacíamos de cómo se está redefiniendo un poco el tema de lo psicopatológico, porque desde la concepción del trabajo, por ejemplo, particular mío como psicoterapeuta e investigadora clínica, una de las cosas importantes es pensar desde la lógica de la complejidad, desde el paradigma de pronto socioconstruccionista, cómo se redefine un poco la lógica esquizofrénica en una alteración únicamente al consultante identificado de su tiempo. Y cómo empezamos nosotros a redefinirlo también en términos relacionales, donde la esquizofrenia, para el enfoque que se maneja, por ejemplo, que manejo yo en psicoterapia, la esquizofrenia comienza a comprenderse y a redefinirse desde lógicas relacionales, desde pautas relacionales en la familia como sistema primario, pero también en la familia en relación con un sistema complejo, ecológico, y ahí comienza a salirse un poco de la lógica de la persona que presenta esquizofrenia en su alteración, ella solita con el tiempo, sino también la persona que construye una realidad alrededor de las dinámicas que está configurando en su familia y cómo esto comienza a conversar con un sistema un poco más amplio, sus sistemas inmediatos, pero también cómo comenzamos a hacer ejercicios comprensivos un poco de en qué momento estamos, dónde nos encontramos, culturalmente cómo se está concibiendo los brotes psicóticos, cómo las personas están identificando o simbolizando o comprendiendo esta realidad. Y fíjate que ahí entonces ya no lo vemos como una alteración de un solo sujeto en términos de este tiempo que ya no está conversando o se desconecta de unas dimensiones de realidad, sino cómo esto implica una metáfora relacional que me da posibilidades de redefinición de la lógica únicamente psicopatológica. Digamos que ahí te lo puedo decir un poco en términos de la experiencia, un poco en el trabajo, pero cuando la pregunta si va en términos de qué se dice, en términos de percepción del tiempo en estudios de esquizofrenia, lo que se encontró estuvo más centrado fue en las alteraciones neuropsicológicas, en las alteraciones con pauta adictiva, y pues obviamente ya con la pauta adictiva puede haber, digamos, síntomas psicóticos, pero obviamente va más centrado es a la pauta relacional de la adicción. No sé, Sandra, si puedes decir algo diferente en cuanto a lo que se encontró ahí. Sí, ahí hay una cosa interesante y es que de los estudios que realizamos allí, casi la mayoría ya tenían pacientes que estaban diagnosticados como tal. ¿Sí? Y ya con un diagnóstico uno ya puede empezar, ya sabiendo que tienen allí ese diagnóstico previo, ya empieza uno a trabajar desde esta parte del tiempo. Pero también, y es una de las preguntas que están allí pendientes de poder seguir desarrollando, bueno, ¿qué tantas personas no han sido diagnosticadas, pero también tienen allí esas alteraciones en su percepción del tiempo, ¿sí? En esa concepción de lo que es el tiempo, en esa manera en que él ve el tiempo asociado ya no solamente a una parte patológica, sino, como mencionaba allí Angie, desde lo relacional, ¿sí? Mi relación con el otro, la relación conmigo mismo, la relación con el entorno. Entonces allí, desde ese punto, teniendo ya un diagnóstico previo, creo que puede haber una diferencia que ya hay estudios que dicen cuáles son esas alteraciones que se pueden presentar y las características que tiene cada uno de los distintos trastornos, pero si hay una persona que no ha sido diagnosticada allí, bueno, cómo también esa percepción del tiempo se altera. Ahí es donde tenemos que seguir investigando. Bueno, muy interesante. Yo quiero preguntarles algo y es ustedes plantean un concepto desde la representación social. La representación social voy a tocarla desde el cuidado, desde el cuidador y cómo la percepción del tiempo, por ejemplo, para el cuidador, hay algunos estudios que se estén desarrollando en este sentido, porque si hay algo que fatiga es
creo yo que pues estoy haciendo aquí una aseveración que no sabría si es la percepción que se tiene del tiempo invertido en el cuidado del otro, ¿no? ¿Hay alguna Sí, investigación ahí, alguna información al respecto? directamente no hemos explorado, pero sobre la percepción que tiene la persona que está cuidando a otra, que seguramente debe tener allí un cambio importante, pero sí podemos relacionarlo allí con el estado emocional de esa persona, ¿sí? Que tanto yo me siento tranquila, confiada y segura de poder estar dándole los cuidados que este paciente o este familiar o este amigo o este conocido lo estoy haciendo yo. Eso genera que el tiempo que pase con ella puede ser mucho más rápido, hagamos muchas de las cosas que tenemos que hacer, o definitivamente si no me siento tan tranquilo, tan seguro y demás, el tiempo termina siendo allí una carga y poder llevar a que la persona que se esté cuidando sea allí difícil poder sobrellevarlo. No lo hemos explorado de manera directa, pero sería una cosa interesante poder revisar más adelante esa percepción del tiempo de la persona que cuida a alguien que ya tiene una enfermedad y que seguramente son enfermedades que de larga duración, que son enfermedades difíciles, que eventualmente no tienen allí desenlaces tan maravillosos como quisiéramos. Entonces, tendríamos que incluirlo. Okay. Fíjate que frente a lo que preguntas y algo que de pronto parece muy interesante, no solamente con el tema de la pandemia, sino en los nuevos estudios que hay en calidad de vida, por ejemplo, no solamente lo que habla Sandra en términos de las emociones, sino en calidad de vida. Hay unas posibilidades también de apertura hacia el reconocimiento de los cuidadores y el cuidado de los cuidadores. Incluso no solamente el cuidado de los cuidadores, sino también, por ejemplo, la atención a los que atienden, no solamente el cuidador en casa de una persona que tiene una enfermedad, de una persona que está con una situación particular. Y aquí por eso el reto también de verdad muy preciso, muy importante de hacer este tipo de concepciones más desde las lógicas relacionales para no centrar la atención en un solo sujeto del sistema, sino poderlo mirar en su complejidad también porque está participando otros miembros de la familia o del entorno inmediato que están viéndose alterados también su percepción del tiempo. Pero cuando se trabaja, por ejemplo, en estudiar qué está pasando con el cuidador y también en nosotros, qué está pasando con el psicólogo que está cuidando a un consultante e incluso, por ejemplo, en Europa hay estudios muy bonitos sobre la supervisión que se le hace también a los que supervisan casos clínicos, con la supervisión que se hace o el trabajo y el acompañamiento que se hace a las personas que están acompañando formadores, personas que se están formando. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a pensar que es como un trabajo que se va a dar hacia afuera, pero en estas lógicas de comprensión de cómo yo estoy viendo lo que estoy viendo, pues obviamente entro yo. Y ahí viene la conversación también de las percepciones temporales, como para unos de pronto esto no es tan complejo, es fácil, no está pasando nada. Pero también hay otros que están diciendo esto se me ha hecho eterno, yo ya quiero terminarlo, yo ya no me siento bien y muchas veces como que se centra la atención en un solo sujeto y pues ahí viene obviamente estás haciendo un gran trabajo con una lógica individual muy interesante, pero también a su vez estás desconociendo a la otra parte, digamos, que está viéndolo de una manera diferente e incluso te desconoces a ti en el estudio que estás haciendo, porque muchas veces esto también es fatigoso para nosotros como profesionales de la salud mental. Bueno, súper interesante. Pregunta Sandra Moncada, de los resultados que se han encontrado, ¿cómo incorporarlo en procesos de intervención terapéutica online con consultantes con señales de adicción y afectaciones de esto en su salud? Quisiera saber sus apreciaciones. Angie, te cedo la palabra. Es una pregunta súper bonita. Sí. Bueno, hay una cosa bien interesante y yo iba a decir esto así de una vez, creo que Sandra tenemos que sentarnos y conversar en qué es lo que se va a venir para la candidatura, porque lo que nos preguntan ya son como, ¡pum!, indicios de la intervención. Sandra mencionaba algo súper interesante al cierre del trabajo y es, nos vino la pandemia sin nosotros pensarlo, o sea, este estudio de Sandra se presentó como un interés investigativo a finales del 2019, me corrige Sandra si fue así, más o menos, finales de 2019, o sea, no sabíamos lo que iba a pasar.
Llega la pandemia, existe una transición que también se menciona mucho en las lógicas del tiempo, las transiciones que hay de un momento a otro, de un ciclo a otro, y pues obviamente esa transición que crisis presenta. Antes de pensar todo lo que está pasando, por ejemplo, este congreso muy organizado, muy sincronizado con los tiempos de todo el mundo, pero si esto hubiera pasado en enero, en marzo, perdóname, estaríamos todos en un caos porque esto era incluso renuente para todos nosotros. O sea, el pensar en intervenciones online, en pensar en encuentros de formación remota, no era posible. O sea, sabíamos que íbamos a llegar allá, pero no estábamos muy dispuestos tampoco. Ahora se viene la posibilidad de la intervención online y se viene la posibilidad del encuentro virtual en presencialidades diferentes, porque esto también es estar presente. Entonces, la pregunta de cómo trabajar intervenciones online con consultantes adictivos no es una, o sea, digamos, no tenemos ahorita la respuesta, porque obviamente estamos haciendo una evaluación, obviamente, de que se está investigando para generar propuestas. Sí sabemos que en lo que se investigó en esta primera parte aparece el tema de pauta adictiva como un punto muy central y entonces pues obviamente resulta ser una necesidad para trabajar, pero creo que la apertura va más en términos de cómo estas intervenciones clínicas, si es una psicoterapeuta, por ejemplo, ya nos está abriendo la posibilidad de que tengamos otras formas de encuentro y los encuentros en virtualidad, usando plataformas que nos ayudan a conversar. Yo creo que una de las cosas más interesantes es ver que no vamos a estar siempre conectados con las mismas personas y que no tenemos que obligar a la persona a que esté en la lógica que nosotros estamos. No sé si me hago entender, o sea, en términos de si en algún momento el enfoque puede ser individual, está bien, tú vas a estar trabajando con la persona que lo necesita en adicciones, pero también habría la posibilidad de encontrarse con otros sujetos que están impactando esta realidad de la persona con pauta adictiva para poder trabajar con ella y no obligar a que estén siempre juntos, sino en sus diferentes momentos. O lo mismo, ahorita se viene algo que también sería muy interesante de estudiar, que seguramente tendremos que mirarlo, y es la alternancia. Ya estamos hablando de momentos de virtualidad, momentos de presencialidad, y cómo entonces también permitiríamos que no se cierre. O sea, creo que esto ya nos enseñó que los encuentros virtuales no van a ser solamente para responder a la crisis COVID-19, sino cómo vamos a intervenir en presencialidad y en momentos de virtualidad. Particularmente yo a veces intervengo, incluso hay personas que me dicen, no puedo hablarte porque tengo a alguien cercano. Entonces, miremos por chat. Cuando estés listo para hablar ya con toda la familia, pues lo miramos. O sea, creo que, como dice Boscolo, los tiempos del tiempo que conversan, entonces como de pronto la apertura, no solo con pauta adictiva, sino en otras posibilidades, cuando estas personas vayan conversando y estén un poco más abiertas, ir abriendo nuevas posibilidades de cambio y no como el boom, porque obviamente la gente va a generar renuencia como nosotros la generamos en marzo cuando nos dijeron toca ir a virtualidad. O sea, nadie quería, De nadie lo acuerdo. quería hacer. De acuerdo. Y pues creo que ahí vienen los imaginarios frente al éxito, frente al cuidado, frente a muchos imaginarios que aparecen que aquí voy a hacer una cuña. Nosotros hace 2 años cuando arrancábamos con todo este proceso, pensando en estos congresos, realmente la primera parte es un proceso pedagógico. Y hoy cuando se plantea desde este estudio que ustedes hacen es cómo desde la pedagogía del tiempo empezamos a crear nuevos repertorios y nuevas comprensiones del hoy, del aquí y el ahora, de la construcción de pasado, está súper interesantísimo. Quisiera preguntarles, frente a un tema que me llama a mí mucho la atención, y bueno, aquí hay muchos comentarios frente al ejercicio. Sonia, gracias por los reconocimientos, Joana, bueno, todas las personas que se van sumando a este espacio, y es a nivel organizacional, que aquí voy a salirme un poquito de la clínica, una de las dificultades y de las variables que más llaman la atención a los gerentes y demás es el uso adecuado del tiempo, la inversión adecuada del tiempo. Estudios como estos nos llevarían a hacer unas reflexiones también poderosas frente a la intervención y frente a la gestión a nivel organizacional, bueno, creo que en todos los aspectos, pero ¿hay alguna idea relacionada en ese aspecto, en ese enfoque?
Ahí, y en eso que mencionaba Angie, de la transición que tuvimos que hacer, pues para muchos empleadores, para muchos jefes, el temor era, ¿será que si está en la casa realmente sí va a estar trabajando, si va a ser realmente productivo, si va a cumplir allí con sus labores, si va a estar haciendo lo que tiene que hacer, o más bien se va a dedicar a cuidar a los niños, a hacer el almuerzo, a hacer una gran cantidad de cosas que tenía que también uno asumir? Pero creo que en la medida en que la gente, pues la transición no fue fácil, en la medida en que esos primeros meses de poder acoplarse a lo que en algún momento era mi espacio solamente de descanso y de compartir con la familia, para terminar convirtiéndose en el espacio para todo, para estudiar, para trabajar, para convivir, para relajarse y demás. Creo que en la medida, y por eso muchos jefes lo que hacían era conecte su cámara y yo lo estoy monitoreando todo el tiempo a ver si usted está sentada a las 8 horas ahí haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando ya la gente se fue acoplando a esta normalidad de estar en su casa trabajando, a poder tener allí la disposición de horarios para hacer las cosas, los jefes creo que se dieron cuenta que efectivamente podían tener allí esa respuesta de sus empleados y saber que las cosas se estaban haciendo eventualmente en un menor tiempo, ¿sí? Que eso también las empresas lo han visto, o eventualmente lo que hacía una persona o dos personas ahora lo pueden hacer, sí, lo puede hacer una máquina contestando correos, o sí, también de ese tipo de cosas se han dado cuenta, sí, que no siempre se necesitan todas las personas que se tienen allí, entonces eso tiene un impacto también en los trabajadores. Entonces también ha sido difícil también para las empresas poder saber que están en su casa y no están viendo televisión, sino que realmente están haciendo un esfuerzo para poder trabajar y cumplir con sus labores de la mejor manera. Y eso ha hecho que también los tiempos de trabajo se prolonguen. Seguramente en esta normalidad ya uno cortaba trabajo a las 5 de la tarde, se iba para la casa y demás, pero ahora como ya tenemos más tiempo, pues acuesto a los niños, hago la comida y me quedo trabajando 8, 9, 10 de la noche, ¿sí? O me levanto más temprano. Entonces también allí hace parte de este proceso de lo que estamos viviendo ahora diferente, ¿sí? El poder pensar que la gente puede regular allí su tiempo y si es mucho más productiva en la noche para lo que tiene que hacer y resulta que en el día en la oficina perdía mucho tiempo y hacer otras cosas, pues me rinde más en la noche. Entonces también son cosas que van a servir para más adelante poder tomar allí decisiones desde lo organizacional y desde muchos otros campos. Claro. Bueno, pues creo que el escenario que estamos transitando, bien interesante, estas teorías de la complejidad que pues no son tan fáciles de abordar desde todos estos modelos de pensamiento complejo, pues bueno, bienvenido el ejercicio, felicitaciones por esa investigación que están haciendo. A todas las personas que se han venido conectando, gracias, gracias por estar acá. Gloria, Marta Lucía, Carolina, Ligia, María Paz, Alexandra, bueno, todas las personas que se van conectando en este momento. Pues a ustedes dos desearles éxitos en esta labor que están haciendo. Aquí serán bienvenidas a presentar los resultados de ese doctorado en el marco del Congreso Internacional de Psicología Online. ¿Cuáles serían esas recomendaciones a esos profesionales que están interesados en investigar en este momento frente a la percepción del tiempo? Bien, yo creo que agradezco el Congreso sobre todo porque hablan de algo muy interesante y es como hay un reto de no hablar tanto desde lo que yo piense, que puede ser muy fácil en nuestra carrera, sino de verdad retarnos a investigar, investigar. Creo que ahorita hay muchísimos fenómenos emergentes que invitan y muchas transiciones de verdad que invitan a que redefinamos incluso la psicología y nuestro rol como psicólogos. Y el momento es ahora, de verdad, no, paradójicamente con el tema tiempo, pero es el momento. Hay gente que dice, esperemos que esto termine para poder volver a estudiar, esperemos que esto termine para ello. Es el momento precisamente para poder decir qué retos hay, qué debemos hacer, cómo la psicología toma protagonismo venga, miremos cómo hacer nuevas metodologías digitales, nuevas tecnologías, nuevas formas de acercarnos a los ejercicios en las diferentes áreas de la psicología, nuevas formas de investigar. Creo que esa es la invitación que yo le hago a los estudiantes. Muchas Yo gracias. también los invitaría a que, bueno,
Si bien la COVID-19 es como el pretexto, ¿sí? Para poder ver la investigación de la psicología, no solamente desde nosotros los psicólogos, sino desde lo inter y transdisciplinar, que es una cosa que ahora se ha visto con lo que han publicado sobre la COVID, que es necesario que no solamente los psicólogos estén investigando, sino que se articulen con los sociólogos, con los antropólogos, con los médicos, con los ingenieros, para poder entender el fenómeno de otra manera, ¿sí? Eso que para nosotros es importante, y desde el doctorado no solamente quedarse con esta concepción aquí, sino ampliar los horizontes y verlo desde distintas ópticas, que es lo que realmente hace que esos fenómenos se nutran y puedan tener una explicación. Entonces creo que este es el pretexto para poder ver más allá de nuestro que tenemos nosotros los psicólogos allí, sino empezar a trabajar desde otras ópticas y poder ver los fenómenos allí desde esas miradas bien interesantes que también nutren nuestra labor investigativa. De acuerdo. Bueno, pues a las dos, éxitos en ese proyecto. Gracias por hacer parte del segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Segururamente vamos a tener noticias de ustedes en el corto tiempo. Que estés muy bien, un abrazo y feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A todas las personas que están conectadas en este momento, agradecerles por su tiempo, por acompañarnos hoy domingo en esta transmisión. Ya vamos en nuestro 9º día. Son 21 días de trabajo sin parar. Vamos a estar llevándoles investigaciones, vamos a llevarles la experticia de algunos profesionales contándonos cómo es que funciona la psicología en la práctica, en la vida real, y desde ahí cuáles protocolos, cuáles guías de manejo están funcionando. Así que invitarlos a todos y a todas a que se conecten con el Congreso, a que inviten a otras personas a participar, a que compartan estos videos. Y bueno, de eso se trata el segundo Congreso Internacional de Psicología Online, a la Universidad del Bosque, al octavo Foro de Guías de Intervención Clínica. Gracias por hacer parte de este proceso, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y bueno, a todo el equipo que se unió para que esto fuera posible, Conexiones Consultorías. Un abrazo, feliz noche y nos vemos mañana. 10 de la mañana iniciamos las transmisiones, tenemos mañana conferencia a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, en la noche tenemos conferencia 6 de la tarde y 7 de la noche. Buena noche para todos. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros.